Continuamos con nuestra celebración de Semana Santa en familia, la libertad de la cruz. Hoy vamos a profundizar en lo que realmente es la celebración de este día, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entender el poder de la resurrección en nuestras vidas. La resurrección de nuestro Señor Jesús nos lleva a vivir una nueva realidad. Las personas celebran de diferentes maneras en este día lo que realmente es la resurrección. Muchas veces no entienden la importancia de lo que sucedió o cómo afecta y la manera en que trasciende la resurrección en nuestras vidas. El día de resurrección es el más importante porque cambió la historia del hombre. El día de resurrección se inauguró el periodo humano de la nueva creación. Ese día se dio inicio al orden de un nuevo hombre creado en Cristo. Un hombre diferente habitando en la tierra, teniendo la posibilidad de experimentar una nueva vida según la voluntad de Dios. Hoy que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesús, lo primero, que hay inmensa gratitud en nuestro corazón por el sacrificio que fue hecho por nosotros y nos ha dado el más grande de los regalos, la salvación. Hay gozo en nuestro corazón por la victoria en la cruz que ha traído libertad a nuestras vidas. No podríamos hoy día decir que somos libres si no entendiéramos realmente lo que significa la cruz y el poder de la resurrección. La resurrección significa volver de la muerte a la vida. Jesús pasó de muerte a vida a través de la resurrección, con el propósito de que también seamos partícipes de ese poder de vida sobrenatural. Entonces la pregunta es, ¿para qué morir y luego resucitar? Será la pregunta que sin duda muchos se hacen. Y obviamente muchos cuestionarán la resurrección, porque no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, porque no creen en Él. Y obviamente no pueden disfrutar de la presencia de Dios en sus vidas a través del Espíritu Santo. Y aún se vive en razonamientos porque confían en sí mismos. Vamos a 2 Corintios 1, 8, 9 y que nos dice lo siguiente. Porque hermanos, Pablo es el que está hablando y dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Ese pasaje habla claramente de cuando el hombre confía en sí mismo y se ve enfrentado a una dificultad, lo primero que piensa es que va a morir. No tiene cómo salir de esa circunstancia y se enfrenta obviamente a un miedo y a una, como decía ahí, ellos mismos tuvieron sentencia de muerte, ellos mismos se dieron por muertos, ¿verdad? Pero es ahí donde viene la enseñanza que Pablo dice en el versículo 9. Dice, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces ahí viene la reflexión de Pablo y dice, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que confiar en Dios porque Él es el único capaz de resucitar a los muertos. Entonces a veces la vida para nosotros se nos puede tornar difícil y obviamente podemos enfrentar aflicciones, muchas aflicciones. Actualmente estamos viviendo una aflicción que nos afecta absolutamente a todos. Nadie ha quedado exento, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que estamos viviendo a través de la pandemia, el COVID-19. Vivimos esa realidad todos los días, porque hacia donde miremos, de donde escuchemos y hacia donde vayamos, es algo que está latente, ¿verdad? Algunos obviamente pueden estar padeciendo otras circunstancias que se suman a esto que estamos viviendo. Y eso puede tener que ver con dificultades emocionales, se pueden estar viviendo problemas físicos o de salud, se puede estar también
enfrentando problemas de relaciones interpersonales. Hoy día se ve muchísima crisis dentro de los hogares porque tal vez las familias no estaban acostumbradas a permanecer tanto tiempo reunidos, tantas horas, tantos días, como lo hemos tenido que estar enfrentando. Entonces se están enfrentando también situaciones en las relaciones interpersonales. Algunos pueden tener problemas, como decía, de salud, físicas, y también se pueden estar enfrentando los problemas familiares, matrimoniales, laborales, y aún se puede estar viviendo crisis de fe. Y además también le podemos agregar circunstancias difíciles que se pueden estar enfrentando dentro de la iglesia. Entonces, hay mucho por lo cual podemos decir hay aflicción. Hay aflicción y podemos estar viviéndola en las diferentes áreas y roles en los cuales nos corresponde a cada uno vivir. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto no lo dice el mismo Señor Jesús. Y Él lo dice claramente. Dice, en mí tengáis paz. Cuando nosotros confiamos en el Señor, vamos a poder vivir una vida de una paz sobrenatural, que no entendemos cómo, pero la podemos vivir. Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El vencedor, que es Jesucristo, es el que nos transmite a nosotros esa victoria de paz y esa victoria frente a cualquier adversidad que nosotros podamos estar viviendo. Entonces Jesús mismo nos lo advierte. Y si Él mismo nos lo advierte, ¿por qué dudar? ¿Por qué no creer que es posible que nosotros podamos vivir esa vida en la cual nosotros obviamente podemos entender lo que significa la muerte y la resurrección que representa nuestro Señor Jesús? Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es difícil, en medio de circunstancias difíciles, poder transmitir la paz del Señor, porque la paz del Señor la tiene que vivir cada uno de manera independiente, de manera personal. Podemos dar palabras de aliento, podemos dar palabras de esperanza, podemos dar palabras de motivación, ¿verdad? Pero la paz se debe experimentar desde nuestro propio corazón, ¿verdad? Y es allí donde se experimenta el poder de la resurrección, donde Jesús nos dice, yo he vencido. Entonces, todos, la mayoría de las personas, en algún momento pasamos, obviamente, por situaciones demasiado complicadas. Y lo primero que aparece en nosotros es que perdemos la paz. Algo nos produce, se perturba nuestro corazón y obviamente lo primero que se pierde es la paz. Y esa es la que el Señor nos invita a tenerla presente en medio de cualquier situación, a vivirla, a experimentarla, a poder transmitirla, aun cuando hay personas que no la podrán vivir, que se las transmitamos, pero es comunicarla a través de nuestra confianza que tenemos en el Señor. Aquí vemos el apóstol Pablo, uno de los grandes héroes en la Biblia, ¿sí? Nombrado de la parte del Nuevo Testamento, la mayoría de los libros, él es el protagonista que da testimonio, ¿verdad?, del Señor Jesús. Pero no quedó por eso exento a que fue un hombre que padeció demasiadas dificultades. Él más que nadie nos puede hablar, yo sé lo que es pasar momentos difíciles, sin desmerecer los que tal vez podamos estar viviendo cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que Pablo pasó por ese tiempo tan difícil? ¿Cómo superó la adversidad? Lo que nosotros debemos comprender es que él era un hombre de Dios que solo buscaba glorificar a Dios, que solo buscaba glorificar al Señor por encima de las circunstancias, que fuera el Señor el que se glorificara, porque cuando vemos que algo cambia de forma, que cambia de sentido, que cambia por ejemplo, un problema que se resuelve y se soluciona, hay victoria, hay victoria. Cuando vemos a una persona que sana de una enfermedad, hay victoria y eso glorifica a Dios. Esa era la forma de vivir de Pablo. Entonces, él se conectó
con el poder de la resurrección de Jesús, porque él comprendió que había que confiar en aquel que resucitaba a los muertos, como lo decía el pasaje anterior. Él se conectó con el poder de la resurrección de Jesús. Él mismo dice, en 1 Corintios 1:9, dice, porque no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Si nuestra confianza está en el poder que Dios tiene para resucitar a los muertos, que fue el que hizo que Jesús resucitara, pues entonces nosotros debemos tener confianza en Él, tener confianza en Dios, tener confianza en el poder de la resurrección, bajarlo a nuestro corazón. La Biblia dice que Pablo se sintió oprimido, agobiado, más allá de lo que él podía aguantar. Incluso pensó que iba a morir, como en algún momento tal vez podemos haber pasado alguna situación de esa magnitud. Y es ahí donde es exactamente donde él debía estar, en ese momento debía estar. ¿Para qué? Para que pudiera humillarse ante Dios y reconocer que solo el Señor, ¿sí? Que solo el Señor está, que solo en el Señor está nuestra confianza y nuestra esperanza de vida. Era necesario ese padecimiento para dejar su propio razonamiento, para dejar cómo él pensaba que debían resolverse las cosas, para humillarse ante Dios y reconocer que solo en Él hay salvación, que solamente en Él puede haber para nosotros una respuesta de vida. Entonces, Él se conectó con el poder de la resurrección. Comprendió que era necesario creer en Dios, el que era capaz de resucitar al hombre, al resucitar a los muertos. Obviamente nosotros debemos entender que es algo muy importante. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí otra vez habla de lo que significa realmente el entender la cruz, entender lo que representa para nosotros, apropiarnos de la vida que tenemos juntamente crucificados con Cristo. Y ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí. Y la fe, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para aceptar esta verdad de Gálatas 2:20, que Cristo vive en mí y permitir su presencia y reconocer el poder de Dios en mi vida, solo hay una condición. Y esa condición es humildad. Humildad y humillarnos delante de Él. Debemos admitir, cada uno de nosotros, que necesitamos ser humildes. Jesús nos da el máximo ejemplo de humildad. Filipenses 2:5-11 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, se humilló hasta la muerte, ¿cuánto más nosotros, simples mortales, necesitamos aprender humildad? Es necesaria la humildad para poder comprender en profundidad la obra redentora del Señor, para comprender lo que realmente significa el poder de la resurrección.
para comprender esto que en este tiempo estamos conmemorando, estamos celebrando, estamos recordando. No es una fecha que simplemente está marcada en el calendario y nos recuerda algo. Debe ser trascendental para nosotros como cristianos, para nosotros como hijos de Dios. Debemos entender que hay una sola forma de estar delante de Dios y es con un corazón humilde, con disposición a ser moldeados. Entonces Dios nos da su poder, pero no el poder de la resurrección la podemos experimentar aquellos que entendemos que es necesario ser humildes, porque no es posible darla a personas arrogantes o soberbias, que contienden en sus razonamientos y obviamente en algún momento razonan si realmente la resurrección ocurrió. Eso es una actitud obviamente arrogante, porque es contender con Dios creador, con Dios que obviamente hizo absolutamente todo, y es allí donde nosotros debemos entender la forma como Dios quiere que nosotros seamos. Y si Jesús se humilló hasta la muerte, nosotros debemos también seguir ese ejemplo. La humildad es una virtud que agrada a Dios y debe identificarnos a nosotros como hijos, como sus hijos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es necesario la humildad para poder comprender todo lo que representa la resurrección y para poder experimentarlo en nuestra propia vida. Ese poder de Dios en nuestras propias vidas que viene a través de Jesús y su resurrección. Cuando nuestro corazón se rinde a una entrega genuina, con humildad, en el momento en que hacemos eso, Dios da el poder de la resurrección de Jesús en nuestra vida y en cada situación. Dios se especializa en dar vida a las cosas muertas. Dios convierte la crucifixión en resurrección. La cruz se volvió vida. Jesús resucitó. Fue necesaria la muerte, el padecimiento, fue necesario el sacrificio, pero para que posteriormente viniera la vida, viniera la resurrección. Entonces, para nosotros eso obviamente nos afecta y nos afecta positivamente, porque nosotros estamos disfrutando, podemos disfrutar de ese poder de la resurrección que viene a través de nuestro amado Señor Jesús. ¿Qué está muerto en nuestras vidas? Esa sería una muy buena pregunta. Si Dios puede levantar de la muerte a una persona, Él puede levantar de la muerte a un enfermo moribundo, Él puede levantar de la muerte a un matrimonio destruido, Él puede levantar de la muerte una familia, Él puede levantar de la muerte un sueño. Solo Dios puede hacer lo que es imposible para el hombre, que lo ha hecho en sus propias fuerzas. Que así como Pablo pensó que moría, pero puso su confianza, dejó su razonamiento y puso su confianza en Dios. Puso su confianza en aquel que podía resucitar a los muertos. Ese es el poder de la resurrección, apropiarnos de él porque entendemos que Dios puede hacerlo y que Dios ya lo hizo, porque ya la resurrección no es algo que vaya a pasar o que vaya a pasar hoy otra vez porque lo estamos celebrando y conmemorando. Eso ya ocurrió, ya es una realidad dada a la humanidad. La pregunta es, ¿creemos esto? ¿Creemos lo que dice la Biblia? Juan 11, 25, 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Lo creemos? Esta verdad, dicha por el mismo Señor Jesús, está ya en nuestro corazón con una convicción, como algo que realmente podemos experimentar, el poder de la resurrección que Él nos ha dado. Yo soy la resurrección y la vida, nos lo dice Jesús. Nuestro Señor Jesucristo demostró por medio de la resurrección que tiene el poder para vencer la muerte. Él venció la muerte no solo para resucitar Él,
Él venció la muerte para resucitar y darnos vida a cada uno de nosotros. Debemos reconocer que estábamos muertos por nuestros pecados, que estábamos separados de Dios. Y Él nos dio vida a través de la muerte y la resurrección, para limpiarnos de todo aquello que nos hacía estar muertos. Y lo podemos disfrutar cuando lo reconocemos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y le damos el lugar que a Él le corresponde. Cuando lo reconocemos que es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:16 así lo ratifica. Así está escrito. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús debe estar en nuestro corazón para que podamos tener esa comunión con el Padre. Nadie puede ir por sus propias fuerzas, nadie puede ir por otro camino, de otra forma que no sea a través de Jesús. Entonces Jesús tiene una relevancia en nuestra vida. Ese Jesús que resucitó, ese Jesús que venció la muerte, ese Jesús que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es quien debe estar morando permanentemente y para siempre en nuestro corazón. Cuando nuestra fe se centra en Jesucristo, el poder de la resurrección actúa sobre la aflicción que nosotros podamos estar viviendo. Vivimos en un mundo donde muchos viven sin esperanza y viven en derrota, buscando sus propias fuerzas cómo dar vida a algo que está muerto, pero tristemente sin resultados, porque solo puede ser resucitado por aquel que venció la muerte, y ese no es otro que solamente Jesucristo. No desgastemos nuestras vidas buscando de dar vida a lo que está muerto en nuestras propias fuerzas, buscando soluciones fuera de Dios, porque apartados de Dios, apartados del Señor, nada somos. Es allí donde realmente la resurrección, la que estamos conmemorando en este día, lo cual nos llena de tanto gozo, de tanta alegría, de expectación, a que no estamos solos, a que tenemos vida y vida en Jesús, por ese sacrificio en la cruz, por esa resurrección que cobra poder también en nuestras vidas cuando creemos en el Salvador. El Espíritu Santo nos está llevando a reflexionar sobre esto. ¿Qué cosa puede estar muerta y sin esperanza en nuestra vida? ¿Que necesitamos que resucite? Hoy es una buena pregunta para hacernos, hoy que estamos celebrando la resurrección. ¿Qué hay que pueda estar muerto? ¿Qué hay que queremos que realmente sea el Señor el que lo resucite? Nosotros estamos celebrando en este día la resurrección y preguntarnos, ¿qué impide que creas que el Dios que levantó a Jesús de la muerte puede levantarte de esa situación, por más difícil que sea? Hoy es el día para recibir vida. A través de Jesús que resucitó de los muertos para darnos vida y salvación. Hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que hoy día estamos celebrando. Que hemos pasado de muerte a vida. Que la resurrección es una verdad en nosotros. Hoy celebramos el poder de la resurrección, la libertad de la cruz en nuestras vidas. Que a través de la resurrección hemos sido transformados en nuevas personas. Esas son las nuevas personas que hoy podemos habitar en esta tierra, creadas según Dios, rescatadas a través de Jesucristo, transformadas, santificadas para glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, qué bueno es poder en este día elevar nuestra mirada al cielo y darte gracias. Darte gracias por la obra en la cruz, por esa obra redentora que tal vez antes no entendíamos, porque tal vez no era posible creer
que la resurrección es una verdad, es una realidad en nosotros. Te damos muchísimas gracias en este día por permitirnos y tener el privilegio de conmemorar tu muerte y tu resurrección, Jesús. Tú que viniste a darnos vida, tú que pagaste el precio, tú que derramaste tu sangre preciosa por nosotros, para que ya no estuviéramos más muertos a consecuencia de nuestro pecado, sino que pudiéramos resucitar en ti, dándonos esa vida que solo podemos vivir cuando nuestro corazón se humilla, cuando nuestro corazón se postra en tu presencia. Y así queremos en este día, Señor, conmemorar y celebrar la resurrección con un corazón humillado delante, con infinita gratitud, Señor. Porque Padre de los cielos, sabemos que vivimos muchas situaciones adversas, muchas situaciones difíciles que a veces tratamos de resolver en nuestras propias fuerzas. Pero cuando comprendemos, así como lo hizo Pablo, que nuestras fuerzas, lo único que viene a nuestra mente es que estamos en peligro de muerte y que no podemos hacer absolutamente nada. Cuando Pablo expresó que era necesario confiar en Dios, aquel que resucitaba a los muertos. Hoy eso celebramos, el poder confiar en ti, porque la resurrección es una verdad y es una realidad que ha cambiado a la humanidad. Te damos muchísimas gracias, Espíritu Santo, porque solamente tú nos puedes revelar que hay que esté muerto en nuestra vida y que a través del poder de la resurrección pueda volver a la vida. Porque Dios lo puede hacer. No somos nosotros, es Dios que lo puede hacer. Es Jesús con su poder a través de la resurrección el que puede levantar un hogar, una familia, el que puede sanar a un enfermo, el que puede restaurar, el que puede traer sanidad aún en nuestro área emocional, en nuestra área sentimental, en todo que afecta hoy a las personas y sienten gran aflicción. Te damos muchas gracias porque sabemos que detrás de una aflicción está tu poder, Espíritu Santo. Está el poder de la resurrección para que creamos que Jesús puede hacer esa restauración. Puede hacer que a través de la resurrección lo que estaba muerto cobre vida. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no exaltarte? Así como Pablo decía que todo lo que él vivía era para glorificar a Dios. Hoy queremos, Señor, tener ese ejemplo y decir, queremos glorificar a Dios, queremos glorificar a nuestro Señor, a pesar de cualquier situación, porque estamos convencidos de que el poder de la resurrección toma lugar en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, te alabamos, te bendecimos. Gracias por darnos el privilegio de esta celebración maravillosa, porque en ti tenemos vida, porque en ti tenemos paz, en que en ti podemos confiar plenamente que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Gloria a Dios, precioso Jesús. La resurrección y su poder toma lugar en nuestras vidas, porque tú estás en nuestras vidas, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.